usted ha oído todo ese revuelo que se ha generado en el Cusco por las chincanas, por fin que las van a abrir, que las encontraron, pero también usted conoce sobre esta historia de las chincanas del Coricancha, Sacsayhuamán. ¿Qué nos puede dar un dato, un alcance extra? Nos hablaba de unos exámenes incluso muy tecnificados que se han hecho ya también. Sí, bueno, el antecedente más reciente a estas prospecciones que ha hecho el arqueólogo Calero, creo que es, Jorge Galero, sí. ¿no? Eh, no son un refrito, pero sí son nuevamente otro intento más, porque yo conozco dos anteriores intentos. El anterior es el del Bojik Rus, ¿no es cierto? Ansel Pirrambla. Sí, de Piret Rambla, ¿no? A quien conozco muy bien, su hijo, por ejemplo, Eduardo, es novio de mi hija. Y bueno, es que los conozco, ¿no? ¿No? O sea, bien, ellos han hecho una prospección arqueológica, ¿no? Que misteriosamente no se informó que hubiera, cuáles fueron los resultados de ellos, porque de la noche a la mañana Anselmo Pires Rambla desapareció del medio. Así es que ¿cómo se llama? No se sabe científicamente a qué cosas, hasta qué lindes se tocaron, cuáles fueron los resultados. Pero yo conozco, junto con Jean-Pierre de Jong, el encargo que ha hecho alguien estudioso, investigador y millonario que cuenta con un soberbio satélite propio. Me estoy refiriendo a Klaus Donna. Klaus Donna hará unos 17 años nos ha mandado unos planos obtenidos por su satélite, ¿no? Con unos escáneres que, que calan hasta 30 metros debajo de la superficie, ¿no? Y ahí en fondo de color azul, en color naranja muy fluorescente, se mostraban no solo la conexión que existe entre Sacsayhuamán y Santo Domingo, el Coricancha, sino otras conexiones paralelas y anexas que existen. Y todavía sigue en gestión la licencia que hemos hecho desde hace 17 años atrás ante el Ministerio de Cultura, que nos ha pedido muchos requisitos, algunos de ellos insalvables, ¿no? Y bueno, nosotros estamos ahí, no sé si nos darán el visto bueno, no lo creo, ojalá se lo den a Calero, ¿no? Pero de lo que es real es de que estas conexiones existen y son coincidentes con uno de los aspectos que, por ejemplo, nosotros, o mi padre, mejor dicho, ha podido registrar de las informaciones de los historiadores antiguos, ¿no? Griegos, romanos y egipcios como Herodoto, Estrabón, Quinto Curcio, Diodoro de Sicilia, el egipcio Manetón, las opiniones del profeta Moisés, que dice de ella existen 3 de sus cercas, y todas las informaciones que posteriormente se han hecho por vía de Kerr Porter, W.F. Ainsworth, ¿no? Que condicen estas opiniones que se han podido registrar de la existencia de la ciudad y torre, porque era un, un concepto arquitectónico integrado. Me estoy refiriendo a que se puede demostrar científicamente y es motivo de un documental que hemos producido nosotros con la denominación de Temenanqui, Uf, tremendo. ¿no? Entonces, en este documental
se muestra y se hace uso y recurso de las informaciones que se conocen, ¿no? Pero todo lo que se sabe por cruces de información y se ratifican unas con ellas, aplicadas a la Babilonia que existe ahora en lo que es Irak, ¿no? No se puede encontrar absolutamente ningún testimonio que dé validez a que esa historia tan importante de la humanidad haya ocurrido en Babilonia y en el actual Irak. Se dice en las referencias de los historiadores antiguos de que la torre o la casa de la piedra fundamental, porque hay que validar este aspecto, de que hay 4 elementos que caracterizan a los sagrados lugares del origen. Estos 4 elementos que caracterizan a los sagrados lugares del origen es la existencia de un jardín. Después es la existencia de una morada confortable de los emperadores dioses. Y la otra es la existencia de la piedra fundamental que une el cielo con la tierra. Y la cuarta es la existencia de una ciudad capital universal. Entonces, lo que se demuestra en este documental para dar fe y coherencia y evidencia a que los sagrados lugares del origen están aquí, es el análisis de que y demostración de que el vestigio que ahora denominamos popularmente como Sacsayhuamán constituye la casa, ¿no?, que alberga en su interior a la denominada piedra fundamental que une el cielo con la tierra, que los fenicios denominaron la Taipicala y que los sumerios, ¿no?, denominaron como Etemenanki. Etemenanki, ¿qué significa? Etemenanki significa, entre comillas, casa de la piedra fundamental del cielo y la tierra. Es decir, hablan de la vivienda, pero de la piedra fundamental que existe en su interior. Yo tengo acá fotografías muy antiguas de hace 40 años en los que me permití ingresar a los interiores de lo que ahora se llama Sacsayhuamán, en zonas que ahora están totalmente prohibidas, inaccesibles oficialmente, están prohibidas. Pero ahí tengo las evidencias que demuestran que hay una sobreedificación muy cuidadosa a esa piedra que viene desde bajo de la ciudad y que termina su cúspide en la altura de donde está más o menos el Muyucmarca, en la parte superior de Sacsayhuamán. Yo tengo ahí las imágenes, son conmovedoras e incontradecibles. Bueno, entonces estamos hablando de la casa de la piedra fundamental del cielo y la tierra, ¿no?, que estaba entre sus diferentes informaciones al norte de la ciudad, como está respecto de la ciudad del Cusco, actualmente lo que se llama Sacsayhuamán, que tenían pasos subterráneos, entre ellas que se conectaban, de los cuales está hablando nuevamente ahora Calero y Anselmo Pires Rambla, ¿no?, y Klaus Dona, ¿no? Sí existen esos vínculos subterráneos, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decirte. Ahora, respecto de este otro elemento que es la existencia de la capital mundial universal, no, la ciudad capital universal, no se está hablando de una ciudad, no se está hablando, mejor dicho, de una nación, sino se está hablando de una ciudad. Esas importancias, por ejemplo, jamás las ha tenido la Babilonia en Irak. En cambio, aquí, bajo
la hipótesis y teoría demostrable que nosotros podemos demostrar, y hay investigaciones cada vez más sólidas sobre ello, es de que esta ciudad que en los orígenes humanos, en el Hanampacha de los Atlantes, de la Atlántida, fue conocida como la Tierra de las Cuatro Direcciones, ¿no? Fue conocida como la Tierra de las Cuatro Direcciones. Esta ciudad, después del diluvio universal, es conocida como fundación del rey Nemrod, que es bisnieto de Noé, y que Noé podemos demostrar que es el nombre bíblico de quien en las leyendas peruanas se conoce como Manco Cápac y familia, ¿no? Él en la Biblia dice que el rey Nemrod, hijo de Cus, del rey Cus y bisnieto de Noé, viaja de Nínive, eso sí está en Mesopotamia, a las tierras de Sinar para fundar 4 ciudades hermanas o panas, ¿no? Hermana significa pana, ¿no? Que son Araj, Akkad, Calé y Babilonia la Grande, en tierras de Sinar. ¿Dónde estaban las tierras de Sinar? Se han hecho investigaciones en todo sitio, no se ha encontrado ni la ubicación de estas 4 ciudades que se menciona en la Biblia, que fundó el rey más poderoso de la tierra después del diluvio. Retrotrayendo a la versión de investigación que tenemos nosotros, encontramos la valiosísima investigación que se menciona también en este documental, la presencia de Dig Edward Ibarra Grasso, este investigador argentino, muy culto, muy profundo, y que presenta un libro que se denomina, entre comillas, Representación de América, representación de América en cartografías romanas anteriores a Cristo, cierra comillas, que en realidad no son cartografías romanas, sino cartografías que usaron los romanos, pero de procedencia más antigua, de procedencia fenicia de Dicearco, de Hecateo y de Marino de Tiro. Pero también está la versión del Mapamundi de Claudio Ptolomeo. El Mapamundi de Claudio Ptolomeo, que en antigüedad es de 2000 años antes de la presencia de Colón, ¿no? Menciona esto. En esas cartografías de Dicearco, Hecateo, Marino de Tiro y Claudio Ptolomeo, se dice Sinar Sitium, o sea, sitio Sinar. En otras cartografías se dice Sinar Statium, es decir, estación Sinar. Hay una versión inglesa que dice Kingdom Sinar o Reino de Sinar. Y en la versión de Claudio Ptolomeo, que es griego, dice Sinarum Regio. Es decir, que se encuentra que la actual denominada Sudamérica era conocida por los fenicios con la denominación de Sinar. Las tierras de Sinar, donde estaba el paraíso terrenal, la Torre de Babel, estaba todo, o sea, demostrado, ¿no? Sino que no lo conocemos, lo ignoramos. Y es por eso que no existe en nuestras vidas. Pero yo que he tenido acceso a esto, ¿no? Hemos trajinado, ¿no? Tremendamente. Uy, para mucha gente les resulta una barbaridad que nosotros estemos haciendo estas afirmaciones. Yo en días anteriores he estado con un investigador italiano, el doctor Hipólito Mermei, ¿no? Y se quedó sorprendido cuando
le dije que ese cariño que él profesaba por el Cusco, porque es alguien que quiere mucho al Cusco y ha regresado ya varias veces al Cusco, era por consecuencia de que sus ancestros o él mismo en anterior reencarnación, ellos han nacido y han vivido aquí. Entonces, como se dice popularmente, la tierra atrae, ¿no? Todos ellos vienen aquí y nosotros los cusqueños llamamos a estos extranjeros los Cosco Japiscas. Cosco es Cusco, pero Japisca es agarrado por, es decir, agarrados por el Cusco, son Cosco Japiscas, ¿no? Yo conozco muchos ejemplos, quizá hasta un ciento de personas, ¿no?, extranjeras, que cuando han conocido el Cusco nunca van a dejar de visitarlo, van a regresar cada cierto tiempo y como varios de ellos van a venir a asentarse, a dejar sus existencias aquí. Como ocurrió lo que dije, lo que dijo Hanco. Hanco dijo: yo cuando sea más viejo quiero dejar mis huesos aquí en Cusco, ¿no? Y su esposa, ¿no? O sea, eh, Santa Falla de Hankook, cuando le dije, ¿no? O sea, que esta era la cuna de la humanidad y todos habíamos tenido origen aquí, ella dijo, sí, I feel in my heart, ¿no? O sea, lo siento en mi corazón, ¿no? Así es que ellos van a regresar también porque ya son coscojapiscas. Ya están agarrados por lo así. Y bueno, ya dos preguntitas más que son bien cortas. Bueno, vimos en su Facebook em, que estaba reivindicando ahí unos datos sobre Machu Picchu y siempre a mí me han reclamado, Rafa, pero ¿cómo es? O sea, Iron Minham descubrió Machu Picchu, alguna vez se perdió. ¿Quién realmente descubre o da, bueno, después de que es claro, por la bruma de la historia se pierde un poco, pero quién es el verdadero, se puede decir, descubridor de Machu Picchu? Eh, es un poco difícil establecer esto, porque ha aparecido posterior a la presencia de Bingham, que fue llevado de las manos por Santander y por Arteaga al lugar, y se dice que cuando Bingham preguntó cómo se dice cerro, le habían dicho que era Pichu, y cómo se dice antiguo, Machu. Entonces le pusieron la denominación de Machu Picchu. Ha aparecido una cartografía de casi 20 años más atrás, realizada por un inglés, creo, ¿no? Un cartógrafo que había hecho todo el levantamiento, y ahí aparecen los nombres de Machu Picchu y de Huayna Picchu. Dios mío. O sea, fue una manipulación de la historia, esto que hemos denominado, lo cual nosotros no queremos revertir, nosotros no queremos que se cambie, ¿no? Pero sí tenemos una propuesta respecto de su original nombre. Es decir, no te voy a yo responder quién es, en realidad no lo sé, ¿no? Pero hay antecedentes, pero hay un dato más preciso, y es de que, a ver, habiendo ubicado el jardín o el paraíso o el paraguaiso a lo largo y ancho de la actual hoya hidrográfica del río Wilcamayo o río Sagrado, ¿no? Los historiadores antiguos, en este caso griegos y romanos, dan este dato muy importante, que la morada confortable de los dioses, que ellos denominaron Olimpo, estaba en la parte alta del Paradisus. O sea,
Imaginamos abajo el Wilcamayo, ¿no? En el Paradisus, y en la parte alta de esto, lo que llamamos ahora, desde 1911, Machu Picchu, vendría a ser la confortable morada de los dioses, y que los incas denominaron como Illampu, que es la conjunción magistral, poética, sublime de la palabra Illa, que representa a la luz o Dios, porque Illa Texe, por ejemplo, es la luz etérea, ¿no? Y lo otro, la existencia de la palabra Yampu en quechua. Yampu significa lo excesivamente confortable o suave, ¿no? Entonces, conjuncionando el Dios con lo confortable, sale esto de Illampu, ¿no? Que para mí es algo sublime, ¿no? O sea, de denominación, que posteriormente los historiadores antiguos, que tampoco conocieron dónde estuvo, pero compilaron esa referencia de que el Olimpo estaba en la parte alta del paraíso. Ya grabamos anteriormente un video sobre la zona X, nos contó toda esta maravillosa historia de las dimensiones de este libro psicodélico, y también nos habló y nos mostró en plena exclusiva, nos permitió grabar algunos minutos pues de Kerara Marca, este gran documental con película, ¿no? Con Reinaldo Arena, donde actúa, por cierto, Jesús Gamarra, de su primera actuación en el cine. Y me olvidé de preguntarle hace rato, ¿no? Por la emoción, ¿qué significa Kerara Marca? O sea, porque una cosa es la zona X, que dicho sea de paso, reiteramos por tercera vez, Eric von Däniken tiene en su libro, en el primero creo, está en la zona X, ¿no? Sí, regreso a las estrellas, A Regreso a las Estrellas. por primera vez aparece una fotografía de lo que ahora es llamado por todos la zona X. Pero yo fui quien en el año 68 le puso este nombre. Ay, sí. En todo está involucrado. Pues, y tiene evidencias, por cierto. Sí, sí. Esto ocurrió de la siguiente manera. Esos tiempos en que éramos jóvenes, éramos peace and love, ¿no? Y estábamos en buscas diferentes, no sabíamos qué buscábamos, pero buscábamos algo que nos remeciera, que nos impactara, que nos interesara. Existía una edición de un libro especialísimo, eh, Lección, no como sí, pero del autor de Robert Edward, un gran ilustrador norteamericano, y tenía un libro de lujo que se llamaba The Time Zone, ¿no? Y la carátula, y hasta ahora debe existir, era una cuadriga de caballos blancos, ¿no? Que se salían todavía, ¿no? O sea, del libro, era una cosa formidable en cuanto a ilustración, ¿no? Era un libro para verlo preferentemente en estados alterados de conciencia, ¿no? Y ahí vi unas ilustraciones asombrosas en las que habían escenografías de lo que yo llamo ahora civilización del Hanampachi. Yo no sé cómo llegó a Robert Edward estas imágenes, pero la cosa es que él las puso en su libro. Yo recuerdo mucho, hay una ilustración que está en un portal así, en medio está una niña, una pierna está al lado de lo que es su dormitorio, ahí se ve su cunita, ahí se ve su osito y algunas cosas muy propias de niña, y su otra pierna que está al otro lado en su estado de meditación. Son escenografías de lo que llamamos civilización del Lampacha. Sí, pero así, ese tipo de impacto me sublimó a mí.
Entonces, cuando llegamos a este sitio que muy pocos conocían, preguntamos cómo se llama esto, ¿no? Y no llegaron a nadie a decir que se llama tal cosa, ni nadie conocía una denominación, aunque después apareció la denominación de Langlakuyo. Langlakuyo significa donde habita o lugar que tiene tu loquito, porque Langlaco significa loco, ¿no? Entonces, pero eso es muy reciente, es posterior al terremoto de 1950, en la que este personaje que fue, que, al cual desapareció su vivienda, halló donde refugiarse. Entonces, él estuvo viviendo ahí, ¿no? Entonces, a veces salía a la superficie y había gente que les regalaba alguna cosa para comida, para que viviera. Entonces le dijeron al lugar Langlakurio, ¿no? Pero como les digo, esto es posterior a 1950. Entonces, yo después de preguntar todo esto y con estos antecedentes de ilustración de Edward, Robert Edward, ¿no? Cuando con dos amigos más que estuvieron, dijeron, pongámosle un nombre. Y yo propuse, en función a de que existía el libro The Time Zone, que se llame The X Zone, ¿no? La zona X, ¿no? Y eso, yo no sé cómo ha calado profundo, que incluso oficialmente el Ministerio de Cultura a veces ha puesto sus carteles, ¿no? Sobre lugares arqueológicos, ya de manera reconocida dice zona X, ¿no? Pero ese fue el mecanismo con el que ocurrió y que yo he contenido en lo que fue Queraramarca, la producción que hice con Panamericana, y que pues puse en escena ese instante, ¿no? Entonces, en este documental que hicimos, que se llama Queraramarca, que fue publicado el año 87, el día 28 de julio, ¿no? Wow, qué tal. Sí, sí. Entonces, ahí aparece dramatizado o escenificado, ¿no? Este momento en que unos jóvenes del programa de arqueología que van investigando no conocen a dónde han llegado, entonces se genera la pregunta, pongámosle un nombre. Y ahí el personaje principal, que es Quique Alzamora, mi gran amigo, ¿no? Dice lo que yo dije, ¿no? Repite que se llame la zona X, ¿no? Entonces, este es el testimonio de cómo está contenido en este documental, en esta película, esta cosa histórica tan valiosa del origen de lo que ahora se llama popularmente la zona X. Pero ¿por qué se llama Queraramarca? O sea, Allá, Queraramarca es pueblo, una ¿cómo es? población Población. del emblema principal de cuerpo felino con cabeza humana. Ah, Eso significa Querara, pero también existe el término que, que significa hombre felino que se llama Chachapuma y, y que esta civilización estuvo representada en el plano topográfico de la ciudad de Cusco. Siempre hemos pensado y hemos dicho de que el Cusco es la ciudad Puma, pero esto es medianamente cierto porque existen precisiones históricas para hacer, redundando, más precisiones todavía. Este valioso dato lo encontró mi padre en el segundo volumen de historia del Perú,
antes de la colonia de Luis E. Valcárcel. Luis E. Valcárcel en ese su segundo libro hace referencia a las crónicas de Sarmiento de Gamboa. Sarmiento de Gamboa hace mención al viaje de leyenda que hizo el inca Tupac Yupanqui para recorrer todo el planeta. Eso es lo que se dice. Y se ratifica por lo que menciona Sarmiento de Gamboa. Sarmiento de Gamboa dice: después de que el inca Tupac Yupanqui hubo recorrido la tierra toda y estar de regreso al Cusco, al verse ocioso y servido, recordó que su padre Pachacútec le había mencionado que desde muy antiguo se sabía que la ciudad de Cusco tenía forma de puma, y acá está lo especial, y a la cual, entre comillas, le faltaba la cabeza, lo cual consultó con los orejones. Entonces llamó al consejo de orejones y les dijo: mi padre me ha dicho de que la ciudad del Cusco representa al puma, pero a la cual le falta la cabeza, y además se menciona que decía y que algún hijo suyo se la pondría. Entonces él les pregunta: quiero saber cuál es la cabeza que le falta al puma. Entonces los orejones se reunieron posteriormente con él y le dieron el informe. Y le dieron el informe diciendo de que, empezando por la espina dorsal del puma, existe la toponimia quechua que significa Pumacurcu, que significa la espina dorsal del puma, y que la cola estaba, ¿no?, al sur, donde se juntan los ríos Choquemayo y Sapimayo, ¿no? Ahí, en el sector de la toponimia quechua Pumacchupan, que significa la cola del puma. El vientre o intestinos del puma están en lo que ahora está canalizado la avenida del Ejército, donde está el río Chunchulmayu. Chunchulmayu significa el río de los intestinos o del vientre. Y que, como dicen las crónicas, ¿no?, los orejones, y que el pecho del puma estaba a los alrededores de la actual plaza de armas que se denomina el Huacaipata. A esto quiero hacer una precisión. Se ha hablado de que el lugar que ahora está ocupando la actual plaza de armas, que era mucho más antigua, que conforman 4 manzanas más, y prácticamente hasta la esquina de San Pedro era la plaza de armas, ¿no? Wow. ¿No? Porque el Colegio de Ciencias incluso estuvo dentro de lo que era la plaza de armas, porque ahí habían usnos, o sea, plataformas piramidales, ¿no? Que el lugar no debe ser llamado como Huacaipata. Huacaipatas significa lugar o plaza de los lamentos, ¿no? Hay una opinión de los puneñistas como Chávez Bayón y Barreda Murillo, que siempre han querido llevar los orígenes de la historia e importancia del Cusco a Puno, por lo del lago Titicaca. Y Barreda Murillo denominaba al lugar como no Huacaipata, sino Jaucaipata, algo así al revés. Y cuando yo le pregunté, ¿y qué significa Jaucaipata? Bueno, es una palabra que no se conoce, ¿no? O sea, no se sabe su significado. Eso es cierto, hay muchas palabras que no se sabe. Manco, por ejemplo, no se sabe qué significa. O Moray, por ejemplo, no se sabe qué significa, ¿no? Pero esto de Jaucaipata ya fue un
un entrever, una cosa así por disentir, ¿no? La opinión. Entonces, la opinión es de que eso debe llamarse Huacaipata, que proviene de la palabra huaca. Huaca, que es adoratorio o sagrado. Y pata, lugar donde podríamos llamar la plaza de mis dioses, Huacaipata. La plaza de mis dioses, ¿no? Entonces, bien, hasta ahí estamos unánimes. Sí, perfecto. El Chunchurmayo decía, Sí, nos respondía, ¿no? sí. Así también los orejones informaron que la cabeza del puma estaba representada por el monumento pétreo que existe en el padrastro norte de la ciudad, que hoy recibe el nombre de Sacsayhuamán. Aquí está en negrita. Pero que no era una cabeza de animal puma, sino de ser humano varón. O sea, conjuncionando el cuerpo de puma con la cabeza humana de varón, tenemos lo que se llama la esfinge, ¿sí? ¿No? Que es lo mismo que encontraron, por ejemplo, en su búsqueda de leyenda los griegos antiguos, anteriores al diluvio, cuando existían los nefilins o semidioses, ¿no? Porque los nefilins, como dice la Biblia, son la unión de los hijos de los dioses con las hijas de los hombres, ¿no? Esos son los semidioses, como Hércules, Teseo, Perseo, el mismo Jasón, en este viaje de leyenda que se llama Jasón y los Argonautas, que seguramente ustedes han visto en película incluso, que buscaban el vellocinio de oro, pero que no era algo de oro, sino era algo más valioso que el oro. Entonces, los investigadores, historiadores, han llegado en este caso a opinar de manera conjunta y unánime de que se trataba de encontrar el punto de partida de donde habían provenido. Sí. ¿No? Entonces, pero esto tenía otras denominaciones, ¿no? Fuera del vellocinio de oro existía la colquida. La colquida, ¿no? ¿No? O colquis, ¿no? El otro era el reino de la esfinge. El reino de la esfinge, y el otro era el Paradisus, ¿no? El Paradisus, el reino de la esfinge y la colquida o colquis, ¿no? Entonces, se ha buscado en todo el Mediterráneo y en el Asia la ubicación de, por ejemplo, el significado de la palabra colquis, ¿no? Y no se ha encontrado. Ni en toda Europa, ni en todo el Asia, no hay vestigios de esta palabra, lo que sí que significa la plata, la riqueza, la opulencia. Pero sí existe en el quechua la palabra colquis, que significa la plata, la riqueza, la opulencia. ¿No? Ahora, ustedes ya saben cómo llegan ellos al reino de la esfinge, al reino del Querara, del Chachapuma, ¿no? Querara. A Querara marca significa población. Población. ¿No? En varios idiomas, ¿no? En el mismo inglés está el concepto del mark land, por ejemplo, ¿no? ¿No? En alemán está el Markum, que significa también población, ¿no? Entonces, sobre este viaje de leyenda, la investigación más seria y más profunda y mejor obtenida, para mí en particular, es la realizada por la doctora Henriette Merz, una suiza norteamericana, también abogado, ¿no? Y que ella cartografías en mano, mapas en mano y las informaciones
de Apolonio de Rodas. Apolonio de Rodas tiene el valor que tiene para la leyenda de la Atlántida los diálogos de Timeo y Critias de Platón. Entonces, para la versión de este viaje de leyenda de Jasón y los argonautas, es Apolonio de Rodas. Entonces, la doctora Henriette Merz, mapa en mano, según las descripciones que hace Apolonio de Rodas, se da cuenta que es un viaje a Sudamérica y al Perú. Y acá está. Este es el mapa que propone en su libro, ¿no? Henriette Merz, y saliendo del Mediterráneo, contorneando el continente, se ingresa por Mar de la Plata y se llega hasta Cusco. Allá, claro. ¿No? El viaje de regreso es más fácil, ¿no? Es en rojo, ya no bordea el continente y regresa al Mediterráneo, ¿no? Claro, ahí está. ¿No? O sea, aquí se encuentra el Paradisus o el Paraguayso. Ese es el reino de la Esfinge, el reino de Kerara, ¿no? Entonces, por primera vez en este documental se trata de este asunto del origen peruano de la civilización egipcia, ¿no? ¿No? Entonces, esto se trata con intervención, pues, de Reinaldo Arenas, que hace las veces la personificación de mi papá, de don Alfredo, ¿no? Y este es el diseño que yo hice de la Esfinge, pero con el rostro de mi papá, Ah, caray. ¿no? Qué curioso. O sea, es un documento especialísimo. Y qué bonito. No, y por todo lo alto, ¿no? La americana en aquella época, pues, ¿Qué era lo? rating espectacular, me imagino. Entonces, esa es la historia que contiene, y este es el valor histórico de este documento. No he podido yo encontrar todavía otro equivalente a esto, Mira. ¿no? Porque esta es la versión que te mostré la vez pasada, Claro. ¿no? Pero sé que Jan-Pieter de Jong tiene uno en Holanda, ¿no? Entonces, bueno, por tu interés, ¿no? Y porque te puede servir para que periodísticamente tengas exclusividades muy exclusivas, ¿no? Yo te lo voy a dar. Esto es histórico, querido es Rafael. Gracias, don Jesús. Sí, ya nos permitió mostrar algunas, la anterior vez, ¿no? Que fue en su aparatito ese chiquito, ¿no? Bonito. Fantástica la película, o sea, me dejó muy impresionado y toda la historia, ¿no? Ese es este documental, así es que, ¿cómo se llama? Ahí ponemos alguna. Va a ser tuyo. Ah, caramba, muchas gracias. Bueno, Jesús, le agradezco un montón por su tiempo y altamente impresionados, ¿no? Con lo que salió en Netflix. Pero ya antes ha salido en otros documentales, pero lamentablemente el tiempo pasa y uno tiene que seguir saliendo y en lo último. Y Netflix ahora ya no es tanto, no digo que no sea importante, ¿no? Discovery, no otros canales que quisieran decir, ¿no? Y ahora Netflix es como que lo de los jóvenes, lo que todo el mundo tiene en el celular y bueno. Sí, las cosas importantes, ¿no? Y bueno, le ha dado una gran cobertura a Hancock porque Hancock lo merece, ¿no? Ya. Y es por eso a su convocatoria, por ejemplo, que ha participado Keanu Reeves también, ¿no? Sí. ¿No? Para poner en evaluación de que no toda la historia tiene que ser evaluada por los arqueólogos, sino que existen investigaciones que si tienen evidencias, ¿no? Sustantivas deben ser tomadas en cuenta, ¿no? Porque se cuecen habas en todas partes. Así es. Muy bien, amigos, gracias por habernos sintonizado y le agradezco también a mi amigo León de Código Huiracocha junto con Matergia y estamos haciendo este trabajo en conjunto y muy pronto doblado al chino, ¿no? Esperamos todo.
Cuando la fe sobrepasa la razón, es un milagro. Cuando la realidad supera la ficción, es incomprensible. Cuando la ciencia no encuentra una respuesta, el horizonte entre lo inexplicable y lo imposible desaparece. Matergia, realismo fantástico con Rafa Mercado.